Las religiones universales. El concepto de religiones universales o religiones universalistas, dentro de la forma general de clasificar las religiones que les he planteado, que resulta desde mi punto de vista más interesante, puede resultar bastante operativo y permite de un modo bastante sencillo diferenciar, por ejemplo, los contextos de identidad que se construyen en unas religiones respecto de otras. Las religiones universales o universalistas tienden a potenciar un contexto de identidad que es extremadamente incluyente. Cualquiera puede ser miembro de una religión universal, así como las religiones nacionales tienden a circunscribir ese contexto de identificación y, si quieren llamarlo también, de hermandad. En las religiones nacionales no todos los seres humanos son ni iguales ante los dioses ni hermanos entre ellos. En cambio, en las religiones universales, el modelo que defienden es que, en teoría, toda la humanidad es una fraternidad, podríamos llamar así, ¿no? O sororidad, si lo quieren llamar. Las religiones universales o universalistas, por esa misma razón, son unas formas muy difundidas, porque claro, ofrecen un mensaje que va más allá de lo que podrían ser grupos, pues por ejemplo, gentilicios, nacionales, cívicos o sociales, aunque puedan estar sesgadas como todas las religiones, tengan un sesgo social y puedan los contextos de privilegio potenciar unas clases, las que dominan sobre otras, las que están en posición subalterna, o incluso puedan plantear que dentro de esa hermandad general de todo ser humano que siga la religión puede haber sus jerarquías y sus posiciones de mayor o menor privilegio, pero en principio lo que plantean es la posibilidad de que cualquiera pueda ser miembro de esas religiones. Por tanto, engloban una enorme cantidad de seguidores de esas religiones, de cultores posibles, susceptibles de sentirse identificados con el mensaje religioso, puesto que son justamente mensajes religiosos que hablan para cualquiera, no circunscritos a unos u otros contextos. Ocurre también que los mensajes universales, los mensajes universalistas, en muchos casos parten de una figura carismática que da razón, digamos, a estas nuevas formas religiosas. Por ejemplo, en el budismo, la figura de Siddhartha, su forma de denominarlo una vez que alcanza el estado de perfección que predica el propio budismo, la forma de denominarlo pasa de Siddhartha a Buda. Buda, que quiere decir el que despertó, el que ha despertado. Y el ejemplo de Buda sirve teóricamente para cualquiera. Cualquiera puede ser un seguidor de ese despierto y por tanto cualquiera puede acceder al despertar. El cristianismo pues tiene la figura de Jesús, Jesucristo, que es el ejemplo para todo cristiano y el modelo a seguir para todo cristiano. Todo cristiano es en cierto modo hijo de ese Jesucristo que marca la pauta. En el Islam, Muhammad
Mahoma es, por una parte, un modelo de comportamiento y por otra parte el que muestra a todos un mensaje que es el mensaje de Dios para cualquiera, el mensaje de Alá para cualquiera. Y por tanto, de nuevo encontramos, por una parte, la figura de la cual surge la predicación religiosa y en la que se miran los seguidores de esa religión, y por otra parte, el contexto de hermandad común de todos. O Vardhamana en el jainismo, al que se le llama pues Jina, el que ha conseguido superar las constricciones del mundo y se convierte también en un modelo. O el Gurú Nanak en el caso del sijismo. Todos ellos producen unos discursos religiosos abiertos a cualquiera. Ocurre que también hay otras formas religiosas que podríamos denominar universales, como pueden ser el taoísmo o el hinduismo, que no tienen un fundador específico, sino que se plantean como una amalgama de influencias. Una amalgama de influencias que de todas formas recoge a cualquiera. Cualquiera puede seguir el hinduismo. No tiene por qué ser nacido en la India. Y eso es lo que explica, pues, por ejemplo, que haya muchos seguidores del hinduismo. Los más conocidos en el mundo occidental son los de la ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, los del mantra Hare Krishna, del canto Hare Krishna, que no son nacidos en la India, pero son unos seguidores ortodoxos del hinduismo. ¿Qué es lo que muchas veces se plantean en estas religiones? Pues unas reglas de moral global de índole universal, que justamente rompen las barreras entre los seres humanos con mensajes que son interraciales, interclasistas, en principio, abiertos a cualquiera. De hecho, lo que ocurre con muchas de ellas es que justamente un mensaje como este las hace particularmente misioneras, particularmente religiones muy eficaces en la labor de misión. Las tres que ha tenido una acción de misión más espectacularmente eficaz han sido el budismo, el cristianismo y el islam. El budismo, que fue probablemente la religión con mayor número de seguidores en todo el mundo, pues quizá hasta el siglo XII o el siglo XIII, el islam, que lo fue muy probablemente entre el siglo XIII y el finales del siglo XV, siglo XVI, y a partir de ese momento el cristianismo. Es decir, que las religiones hegemónicas en el mundo, las religiones que han tenido un peso hegemónico en la historia del mundo a partir de, los últimos 2 milenios, todas ellas son religiones universalistas, lo cual resulta bastante lógico. Ofrecen, claro, un mensaje coherente que va más allá de la mera yuxtaposición sincrética de distintos mensajes religiosos. Un mensaje coherente que no se vincula en principio con un modelo político determinado, con un poder político determinado. Ahí la diferencia entre una forma, como podría ser, de identificación que se produce en las religiones imperiales, en que es el líder, el emperador, el rey, el que forma una especie de paraguas identificador de todos sus súbditos. Y en teoría, si hubiese una monarquía universal, todos los seres humanos del mundo entero estarían bajo una misma religión. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una fuerte diferencia entre esa identificación que exige un mando único y
un mando único religioso, podríamos decir, es decir, un emperador único, y que nunca se ha producido, evidentemente, y lo que ocurre con las ambiciones de las religiones universales, que justamente piensan el mundo no como súbditos de un rey y por tanto que de ahí derive su hermandad, podríamos decir, hermandad de súbditos de un mismo rey, casi visto como un padre para todos, sino no dependería de una autoridad mundana, sino que dependería pues de la divinidad o el modelo, porque en el caso del budismo no hay como tal una divinidad en la que se reflejen todos, pero sí hay un modelo en el que se pueden reflejar todos, que sería el modelo del Buda, y hay una hermandad en torno a la cual se pueden encontrar todos, que sería la hermandad de quienes siguen ese modelo y quienes tienen como meta final ese despertar. Pero, de todas formas, hay que tener muy en cuenta que el éxito de algunas de estas religiones universales ha provenido justamente de la relación con algún sistema político. En el caso del budismo fue fundamental la figura del emperador Asoka para que se diseminase por toda Asia el budismo, incluso tal y como plantean los edictos de Asoka, más allá del propio ámbito asiático. O, en el caso del cristianismo, fue fundamental la figura de Constantino y la aceptación por parte del sistema político romano del cristianismo como la religión que finalmente vehiculó su ideología enraizada en un proyecto religioso. ¿Qué es lo que ocurre con el cristianismo? Que lo mismo que vemos y en general con las religiones universales, que lo mismo que vemos en el caso del cristianismo, esto que podríamos llamar constantinización, es decir, esa imbricación con un modelo político como era que en ese momento el mayor imperio del mundo, que era el Imperio Romano. Lo mismo que vemos eso, vemos al cristianismo perdurar en otros múltiples ámbitos y en otros muchos contextos. Tiene esa extraordinaria capacidad de adaptación y de perdurabilidad, de adaptación a múltiples contextos desde el momento en que su meta final es acceder a todo ser humano. Todo ser humano es hijo de el mensaje, es susceptible de ser tocado por ese mensaje. De ahí que sean las religiones con mayor número de seguidores. El cristianismo con más de 2.000 millones en la actualidad y la más numerosa a partir del siglo XVI. El Islam con en torno a 1.600 millones y la más numerosa probablemente entre el siglo XII y el siglo XV. El hinduismo con 1.200 millones, muy, muy numerosa. El budismo, que ahora mismo probablemente tenga entre 300 y 450 millones, está siempre la incógnita del mundo chino, que no nos permite tener una estadística clara, pero que fue muy probablemente la más numerosa entre el siglo III antes de nuestra era y el siglo XII. O siempre con las interrogantes que tenemos en todos los casos que atañen al mundo chino, el taoísmo quizá con 300 millones, aunque hay que pensar el taoísmo en el contexto ese de las tres variantes que se unen en lo que podríamos nombrar sincretismo chino. El sijismo tiene muchos menos seguidores, quizá unos 30 millones, y el jainismo tiene bastantes menos seguidores, unos 4 millones, pero si unimos todos los números de las religiones universales, veremos que son la gran cantidad de los creyentes del mundo
ahora mismo, y de hecho también la mayor cantidad de largo de los seres humanos que viven ahora mismo en el mundo.